Pues nada, buenas tardes. Nada, antes de nada quería agradecer a la Metalibrería, ¿no? Por aceptar mi propuesta, ¿no? Y por la amabilidad, ¿no? Y la disposición. Bueno, especialmente a Belén, que fue con quien hablé para organizar la presentación y esto. Ah, y bueno, nada. Eh, es un, Es una presentación que tiene este punto curioso de intentar casi no repetirse, ¿no? Porque es ya segunda presentación del libro y ahora hoy en día todo queda grabado para que se lo consulten. Así que, bueno, en fin, un poco la idea es intentar evitar o en lo posible hacer eh, atenuar un poco eh, las repeticiones que puedan haber, ¿no? De una a otra. Ah, bueno, agradezco también a mis colegas que me han acompañado desde Barcelona aquí, que han venido expresamente a esto. Y bueno, en fin, a quien sea que vea esto desde el otro lado de la pantalla, sea en directo o en diferido. Me acompaña, bueno, casi que empiezo presentando a mí. Soy autor del libro de Campos de Forma, la axiomatización de la ontogénesis en Gilbert Simondon. Bueno, en fin, no soy especialmente dado a este tipo de listados de méritos, quizá porque no tengo, no tengo los suficientes como para hacerlo, para hacer una que reluzca, ¿no? Así que bueno, en fin, me limitaré a decir que hice mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que dediqué mi tesis a Simondón, el autor sobre el que va el libro que presentamos ahora. Y bueno, que ahora, bueno, recientemente o relativamente recientemente, ah, formo parte del consejo editorial de la revista Enadas, ¿no? De pesimismo filosófico, que es algo que, bueno, en fin, es un poco mi parte bicéfala, no tiene una relación al menos clara y, como es esto, evidente a primera vista, ambos temas, pero bueno, eh, no será el tema de hoy hablar sobre el tema del pesimismo en Simondon. En cualquier caso, ah, digamos que mi mérito principal es el libro que se presentó y no, por lo que se refiere a mí, solo eso. Me acompaña Guillermo Rodríguez Alonso, que es graduado en Historia del Arte, con un máster en Estudios Comparados en Filosofía, Arte y Literatura y doctor en Filosofía Contemporánea. Guillermo, como yo, también dedicó su tesis a Simondon, quizá un poco más resaltando las relaciones, ¿no? Entre la filosofía de la individuación y la filosofía de la técnica, que son como las dos grandes problemáticas o aristas, ¿no? Del pensamiento de Simondon. Aunque bueno, también hay que decir que es difícil no tocar, ni que sea de forma lateral, las relaciones entre estas dos aristas, porque es algo, digamos, es una cuestión bastante centrada. O sea, ni que sea, aunque estés tratando, digamos, una cuestión de estética o estés tratando eh, una cuestión, digamos, de epistemología o, en fin, lo que sea, la ética mismo, al final acabas tocando, digamos, la conexión entre entre estos dos vectores, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ah, me parece que justo hoy salía del embargo tu tesis, aunque tú la has colgado hace 1 o 2 días, he No, visto en salió ya Academia. hace unos días, sí, pero bueno, esta semana. Mm. Bueno, su tesis se titula la hipótesis ayagmática. Pues, se puede consultar en internet, así que sí, remito, remito a la tesis. Un poco como se puede ver, al menos intentaré eh, sacarle punta a este tema. Eh, la cosa va un poco, digamos, dirigida o
digamos, resalta un poco la cuestión de la tesis doctoral como formato, ¿no? O como, no sabría decir si como género de escritura, porque curiosamente eh, con Simondón tenemos que los dos libros que son, o sea, sus dos libros principales son sus tesis doctorales. Am, y bueno, el libro del que vamos a hablar es también un libro que nace de una tesis. O sea que es un libro tesis de un libro tesis, un poco eh, la recursividad, ¿no? Am, pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que no es un texto, Campos de Forma no es un texto que sea una reescritura de la tesis, eh, pero aún así es un texto distinto a la tesis. A mí me gusta pensarlo como una especie de remasterización del texto, un poco enfocándolo a, a cierta problemática que no estaba del todo explícita en la tesis, que es un poco la discusión con Stigler sobre el tema de la teoría de la información, que, que efectivamente en el libro sí se explicita. O sea, igual se puede leer de dos maneras distintas. Se puede leer que efectivamente cuando ya había acabado la tesis, eh, como un poco que di con la clave de, de ese hilo de continuidad, o bien que, en fin, eh, por coincidencia, ¿no? De la muerte de Stigler, fue algo que apareció como un relámpago en mi cabeza. En cualquier caso, ese es uno de los temas de los que hablaré, al menos en lo que ha seguido. Ah, es cierto por mi parte que también hay un cierto trabajo em, digamos, de revisitar o de acercarse otra vez al texto. Ah, el otro día estaba viendo una presentación de María García Pérez, eh, presentaba Políticas del Amor, que es un libro que está también en la misma colección que mi libro, en la editorial de la Universidad de Granada. Ah, justo ella comentaba que había tenido que volver, ¿no? A leerlo. En su caso es como muy evidente porque mm, ella había publicado, o sea, este libro se había publicado en 2020 y ella estaba haciendo la presentación, bueno, pues hace un mes. Es decir, medían 4 años, ¿no? De diferencia. En mi caso no es exactamente el mismo, porque yo defendí la tesis a finales de 2020, dediqué 2021 a, digamos, a escribirla, a aderezarla, bueno, a convertirla en un libro. En 2022 toqué bastantes puertas de editoriales comerciales sin demasiado éxito. Al parecer, pues, bueno, en fin, en términos editoriales, un libro que Simondon, al menos en este lado del charco, no es suficientemente sexy. Ah, y nada, bueno, cuando me cansé de probar con las editoriales comerciales, pues probé suerte con la editorial de la Universidad de Granada. O sea, fue la primera que probé y tuve suerte. Ah, bueno, un poco por recomendación de Ricardo Espinosa Lolas. Ah, y nada, en fin, pasó la revisión ciega por pares, que ahora justo hace un momento me acabo de enterar que Guillermo es uno de los revisores que dio el visto bueno de, en fin, Mundo Pequeño. Los simondonianos, al menos aquí en España, somos tan difíciles de encontrar como el azul en la naturaleza. Y, y bueno, básicamente eso, ¿no? A mitad del año pasado se publicaba el libro. Así que, en fin, son estas cosas que muestran que los tiempos de la industria editorial no son los tiempos de la vida, ¿no? Porque, bueno, en fin, en todos esos años te da tiempo
o a avanzar mucho en la orientación que tú hayas tomado en el pensamiento o incluso a reorientarte por entero y estar, o sea, estar totalmente por otras cosas. ¿No? Am, claro, yo no considero que me haya distanciado tanto del texto como para estar leyéndolo como si fuera o sea, simplemente otro lector, ¿no? Hay cierta continuidad con las cosas con las que sigo trabajando. Pues es cierto que hay como un ejercicio de vuelta, porque además el texto pues es denso. O sea, no es un libro, no es una introducción. Es, mm, yo diría que es, en- se podría decir que es el primer libro, al menos en lo que sería digamos, la historia, ¿no? de la literatura, de los estudios simondonianos, por llamarlo de alguna manera. Eh, el primer libro que es análogo a, como cuando decimos esto bueno, en fin, es el Nietzsche de Heidegger, el Nietzsche de Bataille, el Nietzsche de Klosowski. Bueno, pues eh, mi forma de ver, mi forma de ver en el libro, realmente lo que presentaría sería pues el Simondón de Mérida. Um, entonces, bueno, un poco el planteamiento, ¿no? O el enfoque que yo he tomado a la hora de abordar el pensamiento de Simondon ha sido un poco aplicar mm, como la misma aproximación que él aplica, digamos, a otras cosas, ¿no? Que es, digamos, la mentalidad técnica, ¿no? La idea está, ¿no? De buscar como los mecanismos o los esquemas de funcionamiento. Y lo que presento, de alguna manera, es como una especie de vista explosionada o diagrama de montaje de la filosofía de Simondon. O sea, hay un ejercicio, en cierto sentido, de ingeniería inversa. Es decir, nos encontramos los textos ya constituidos y hechos. Vamos a ver exactamente cómo están funcionando. En, en ciertos, bueno, en cierto sentido, me parece que lo que se hace en el libro no estaría como a medio camino eh, a medio camino entre la lectura de comentarista y esa forma, ¿no? de polinización cruzada o entrecruzada, eh, esa, digamos, reproducción transespecífica que era tan característica, ¿no? de Deleuze. Está a medio camino entre estas dos cosas. Entonces, en fin, solo un poco por poner en corrección, ¿no? el tipo de libro que es. O sea, en ese sentido no es, digamos, una monografía al uso. Pero bueno, también, dado que puedo, se puede suponer que en general el público, pues, o quien vaya a ver esto, pues no conozca al autor, doy un par de, digamos, de pinceladas, ¿no? de quién fue y de la recepción, ¿no? que más o menos tuvo. Bueno, en fin, simplemente pues hablar pocas palabras, ¿no? O sea, decir unas pocas palabras sobre quién fue Simondon, ¿no? Am, Simondon fue un filósofo, un psicólogo y un mecanólogo, pues un término, en fin, curioso. O sea que después igual pues podemos hablar de él o no. O tecnólogo, quizá en un sentido más eh, que se pueda entender más que mecanólogo, eh, digamos, de forma más sin explicación, por decirlo de alguna manera, del siglo XX, coetáneo de Foucault, Deleuze, Derrida. Estuvo muy influenciado por Georges Canguilhem y Merleau-Ponty. Por un lado, o sea, bueno, por la parte de Georges Canguilhem es sobre todo, digamos, las cuestiones de lo que sería la filosofía de la biología o de la vida, como se le quiere llamar, y un poco la relación con la filosofía perdón, de la técnica. Y en el caso de Merleau-Ponty es un poco el proyecto, lo que se llama el proyecto inacabado, ¿no?
bueno, en fin, que está en los cursos sobre la naturaleza y demás. Am, pero bueno, en fin, un poco se puede seguir, de esas influencias se puede seguir las dos grandes problemáticas, ¿no?, que va a tratar Simondon, que son precisamente la de la individuación y la de la técnica. Entonces, en su tiempo, realmente había lo que había disponible, pues era que salió casi inmediatamente, de hecho, sorprendentemente inmediatamente, el modo de existencia de los objetos técnicos. Sale pues, casi al poco de, miras las fechas y es curioso, sale al poco de defender él su tesis. No es un, es aquello de, bueno, seguramente ya llevaba tiempo, que era un texto que llevaba bastante tiempo elaborándose. Y luego la primera mitad de su otra tesis, que es la individuación a la luz de las nociones de forma e información. Luego más adelante saldrá la segunda parte. Y es bastante, y es un tema que me parece que ha influenciado, ha tenido, digamos, su influencia, porque las dos mitades no coincidían exactamente con el plan original, y ha influido, digamos, a las primeras generaciones de intérpretes, bueno, intérpretes comentaristas, en fin, más comentaristas según mi forma de ver, de Simondon, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en su momento sí que fue leído, sobre todo por el papel o la influencia que tenía Canguilhem, desde el punto de vista, digamos, académico. O sea, fue leído por digamos, los nombres conocidos del momento, pero bueno, en fin, lo explica Dominique Lecourt, bueno, en alguna ocasión lo ha explicado. Se puede ver, de hecho, uno de los sitios donde lo explica se puede ver en YouTube, en mi canal de YouTube está subido el documental de Simondón del Desierto, que explica, bueno, básicamente que habían dos puntos, ¿no? Para que la lectura de esta tesis de la que estoy hablando no tuviera ningún impacto. La primera era que Simondón no manejaba, digamos, la moneda filosófica del momento, o sea, de ese momento, que era el marxismo. Y por otro lado, en general se daba como resuelta la cuestión de la técnica después de Heidegger. O sea, se consideraba como un tema que ya se había agotado, se había resuelto. Estas dos cosas tuvieron bastante, eh, digamos, importancia para que no tuviera impacto en su momento. Pero luego también, que es algo que no comenté en la otra presentación, me parece que tiene razón Anne Fagot-Lasgeau cuando dice que, bueno, lo leyeron, pero claramente no lo entendieron. Es decir, Simondon, en cierto sentido, pues, digamos que era un poco una seta. Es decir, que se suele decir esta persona está yo qué sé, en 2080. Pues ahí podríamos decir que Simondon estaba en 2024 y, bueno, en fin, sus coetáneos estaban en los años 60. Entonces, es complicado salvar, es complicado salvar eso. Am, pero bueno, hubo sus contadas excepciones, eh, básicamente en Marcuse, en, básicamente Marcuse en El hombre unidimensional, lo comentaba habla de Simondon muy de pasada, y Baudrillard en El sistema de los objetos. Allí, pues, en fin, funcionan como el texto de Simondon funciona en parte como, bueno, en fin, como un elemento de bibliografía secundaria, es decir, se comenta y se habla de pasada de él, pero efectivamente no hace parte, no hace parte central, no es central al desarrollo, a la elaboración que se llevan esos textos, ¿no? En cualquier caso, el verdadero impacto, ¿no?, lo tendría con Deleuze, que leería más adelante que estos, ya no el modo de existencia de los sujetos técnicos, sino la individuación. A, a pesar de que efectivamente en diferencia y repetición y en la lógica del sentido, Simondon aparece
pues en un par de notas al pie y ya está, un poco más. Eh, con todo, bueno, es esto, ¿no? Efectivamente se tiene que hacer el inciso de que la lectura de Les descoloca todas las nociones que toma de Simondon, pues, en fin, las más conocidas, la de campo preindividual, eh, las de las singularidades, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso se puede seguir, si uno conoce la referencia, se puede seguir eh, hasta qué punto, digamos, son importantes estas nociones, incluso ya mucho más adelante, ¿no? Cuando esté ya, digamos, trabajando con Guattari, ¿no? Eh, mismo en el paradigma, ¿no? De la metalurgia, cuando está hablando de la metalurgia, eh, se sigue, ¿no? Hay cierta continuidad nocional, ¿no? Entonces, esto. Hay una influencia, digamos, muy clara en el caso de Deleuze, que si quisiera seguir o rastrear, digamos, o situar, ¿no? Cuál sería su mínima expresión, la encontraríamos seguramente en la conferencia que dio para la Sociedad Francesa de Filosofía, el método de dramatización, en el que, bueno, en fin, yo invito a leer esa conferencia después de haber leído la individuación, porque quedan claras muchas de las inspiraciones de Deleuze, ¿no? El hecho de, efectivamente, de que sea el método de dramatización, ¿no? La centralidad, ¿no? del teatro no es un aspecto, digamos, accidental, o sea, no es mera coincidencia, porque efectivamente, en el caso de Simondon, a la hora de hablar del individuo, ¿no? Se refiere a él como agente y teatro de la individuación. Es decir, hay un hilo, eh, hay un hilo evidente, si conoces la referencia, hay un hilo evidente. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de las excepciones, podríamos decir que Simondon fue ignorado, ¿no? Hasta su muerte, y sería a partir de su muerte cuando empezarían a salir los primeros trabajos ah, sobre su pensamiento, ¿no? Ah, primeros trabajos que, como digo, efectivamente eh, son lecturas que ahora nosotros tendríamos que ver, en cierto sentido tendríamos que relativizar porque, pues eso, parten de una lectura de la tesis principal, que es la individuación mutilada en las dos partes. Ah, y luego, efectivamente, ahora disponemos de muchos más textos que no son sus tesis doctorales, en las que amplía en diferentes temas, ¿no? Que ponen como que resitúan o reorientan lo planteado en las tesis, sin ser tampoco un giro de 180 grados, también hay que decirlo. Pero en cualquier caso. Luego, pues bueno, en fin, a partir de los 2000 empezaron las traducciones en español, como bueno, ya he comentado otras veces, gracias o sí, motivadas por el interés que tenían los delesianos argentinos. O sea que si no fuera por ellos, pues no habría traducción, no había Simón no traducido. Am, y nada, bueno, en fin, desde entonces ha ido cogiendo momento y se han ido publicando pues sus obras en distintos idiomas. Hacen relativamente no tanto. Ha salido también salió la individuación en inglés también, o sea, en fin. Eh, lo que creo que fue Lecourt quien lo bautizó así, ¿no? La simondolización, ¿no? Que es un juego de palabras porque es mundialización, es como globalización, sería globalización en francés, ¿no? Es un juego con Simondon y globalización. Ah, pero bueno, pues eso. Eh, la difusión sí, la difusión de Simondon en el mundo a través de las traducciones, pero también, bueno, en fin, por la parte que nos toca, que es pues la filosofía escrita en español, ¿no?
Am, el trabajo sobre todo se ha dado en América Latina, que es, bueno, es donde empezaron a salir las tesis. Allí hay un trabajo de recepción crítica en, bueno, en fin, numerosas formas y formatos. Pero sí que es cierto que mi libro sería, bueno, al menos tiene aquello que puedes decir que es el primer libro, al menos a este lado del charco, en español sobre Simondo. Y bueno, si contamos con el otro lado del charco, pues como tendríamos el de Montoya, sería pues, el segundo. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, eh, lo que planteo en mi libro que no me parece que va más allá digamos, de la monografía al uso. Sí que, en fin, cada uno que ponga las fronteras o sí, los límites de demarcación eh, donde más le parezca relevante, ¿no? Respecto, bueno, respecto a lo que sería el contenido del libro, am, lo que planteo es una interpretación unitaria del pensamiento de Simondon, ¿no? Bueno, de alguna manera desvela el título, bueno, y sobre todo el subtítulo eh, del libro, de alguna manera, pues, en fin, lo que se trata sobre todo es de las cuestiones más metafísicas y epistemológicas de la filosofía sí, filosofía de Simondon. Entonces, retomando un problema clásico y que ha sido, digamos, muy discutido en la literatura, ¿no? Sobre el autor. Luego, digamos, central el problema de la unidad temática en la obra de Simondon, por aquello de las dos tesis, la filosofía de la individuación y la filosofía de la técnica, digamos, un poco por cada una por su lado. Y lo que planteo viene a ser que, aunque obviamente nos expresemos con estas rúbricas, realmente solo hay un tema, que es el tema de la individuación, y ese tema, digamos que está en continuidad en las dos obras, solo que donde la individuación acabaría con la individualización psíquica, y digamos el aspecto que cubriría, digamos, subjetivamente la individuación colectiva, continuaría en el modo de existencia de los sujetos técnicos por la parte de la individualización técnica, que sería, pues, o sea, serían ambos correlato subjetivo y objetivo de una misma individuación de base, que sería la individuación biológica. Ah, con esto, pues ya, uno ya ve claramente que, por ejemplo, o sea, me desmarco, ¿no? de la interpretación que hace, por ejemplo, Stigler, que sí que habla de individuación técnica, ¿no? En sentido fuerte. Bueno, sobre este tema todavía no va a salir, porque seguramente no sale hasta fin de año. He escrito un capitulito que tendrá que salir en un libro colectivo a finales de año, en noviembre y diciembre, el que le interesa. Entonces, eso. La idea un poco es que entre los dos libros, el mismo tema sería, digamos, arrastrado por un programa común, que sería el de la axiomatización de la ontogénesis, que para no andarnos con matices y demás, aunque no sean lo mismo, por conveniencia, ¿no? Podemos tomarlo como sinónimos, o sea, podemos tomar como sinónimo la ontogénesis eh, de, de la individuación y también de la génesis de forma. Aunque, como digo, se puede hacer distinción entre estas tres cosas. De camino, ¿no? a esta interpretación unitaria se comentan pues digamos, se tocan muchas cuestiones del pensamiento de Simondon, bueno, como son, yo qué sé, pues eso, la centralidad, ¿no? del paradigma de la cristalización y también el conocido problema de la analogía de la analogía, ¿no? Mm, Entrando un poco en la estructura del libro.
Es un libro que tiene, pues, en fin, sin contar la introducción y conclusión, ah, tiene 4 capítulos. El primero está sobre todo dedicado a las cuestiones, digamos, más metafísicas. El segundo a las cuestiones más epistemológicas. El tercero, digamos, que hace un poco de punto de reunión entre estas dos, digamos, entre estos dos aspectos. Y el cuarto viene a desarrollar algunos aspectos adicionales a partir de unos determinados textos que fueron los que, digamos, a mí me encendieron la bombillita cuando estaba empezando a leer Sigmund. Ah, entonces, bueno, yendo un poco, yendo un poco al detalle, ¿no? En el primer capítulo, básicamente lo que se hace es intentar recuperar la noción de campo de forma, que es la que da el título al libro, a partir de un eh, estudio, ¿no? Del uso que hace Simondon de la noción de campo, y de otras nociones relacionadas con la noción de campo, como sería la noción de fase o la de modulación. Pues básicamente lo que propongo es que el paradigma fundamental, ¿no? de Simondon no es la operación de cristalización, sino la operación de modulación. Un poco desmarcándome, digamos, del, podríamos decir, el consenso habitual entre comentaristas. Se hace, digamos, especial énfasis en la clarificación de la noción de fase, porque de alguna manera eh, sería a partir de la noción de fase que tendría que leerse nociones también centrales, ¿no? En el pensamiento de Simondon, como la de metastabilidad y la de transducción. Básicamente, la noción de campo de forma ayudaría a desarrollar digamos, tanto la teoría propia, ¿no? O sea, la propia teoría de la información en Simondon, como su ontología relacional. De hecho, en este primer capítulo, como que se pone muy de manifiesto, ¿no? Digamos, estos puntos, ¿no? de actualidad, precisamente por el carácter realista, procesual y relacional eh, de su metafísica. Yo insisto mucho con usar la palabra metafísica y no ontología por ceñirme sobre todo a los términos del autor, porque al final él hace una distinción entre ontología y ontogénesis, y la ontología vendría después de, digamos, el recorte de la individuación, en fin, no me voy a meter por ahí, pero básicamente para que, para que veáis por qué, digamos, la insistencia, ¿no? Sobre todo pues, para quien sea que vaya a escuchar esto, ¿no? Y esté, digamos, desde un marco eh, post-metafísico, que no le chirríe el uso del término. Por lo que refiere al segundo capítulo, la cuestión fundamental sería la del, bueno, lo que he venido a llamar el paradigmatismo ontogenético, que curiosamente es un punto en el que se empalma la cuestión de la individuación y la cuestión de la técnica. Y digo porque, bien, en fin, iba a decir, le va a venir bien de recap a mi colega Juan, porque ahora está leyendo el libro y está ahí como eh, un poco atorado, varado con la cuestión del paradigma. Am, un poco la idea es que la axiomatización de la ontogénesis es un pensamiento analógico, ¿no? Que avanzaría a través de los esquemas de ciertos paradigmas. Entonces, un paradigma para Simondon puede ser un objeto técnico, pongamos un triodo, una turbina, o bien una operación técnica, como la modulación, la cristalización. Subrayo lo de técnica, porque efectivamente esto es algo que señala Baptiste Morisot. La cristalización de la que habla Simondon es una cristalización artificial, por tanto, es
una, es una operación técnica. Am, entonces, bueno, esto puede ser un objeto, pero puede ser el objeto en relación a la operación. Al final todo nos lleva a la operación. Pero también podría ser un individuo, como como podría pensarse en una ética, ¿no? de los modelos a la aristotélica. De hecho, eso sería una línea de investigación que me gustaría explorar si tuviera algún tipo de financiación institucional. Pero bueno, pero bueno. En cualquier caso, bueno, en fin, eso, en cualquier caso, lo importante, ¿no? Sería aquí, pues, el mecanismo, ¿no? El mecanismo de funcionamiento o el esquema, ¿no? de las operaciones, de lo que llamamos un paradigma. Entonces, lo que se buscarían serían esquemas análogos, no semejantes o idénticos, en diferentes dominios de realidad, ¿no? Para definir, a partir de ellos, pues, principios o bien inventar postulados. Eso sería, para Simondon, lo que haría una ciencia filosófica. ah, y bueno, en fin, hay toda una cuestión en este segundo capítulo en relación a la fundamentación de la analogía y, por otro lado, una cierta, digamos, recuperación o reforma del platonismo. Ahí casi como en... es curioso porque contrasta, digamos, con la estrategia, ¿no? de Deleuze, que es justamente la de la inversión, ¿no? del platonismo. Eh, pero bueno, sí, esos puntos, ¿no? de contacto, pero también de fricción, por decirlo de alguna manera. Y la cuestión, ¿no? de la ciencia filosófica bueno, en fin, me lleva o nos lleva al tema del tercer capítulo, que sería el del campo de forma como la noción fundacional, ¿no? De esa ciencia filosófica que él llama la diagmática y que, bueno, durante el texto recibe pues diferentes definiciones. En pocas palabras, el campo de forma sería el sostén metafísico de la operación de individuación y también el fundamento mismo de la analogía. Entonces, esto sería ahí como condensado. Am, y bueno, luego el cuarto y último capítulo comento tres pasajes que fueron, como digo, los que motivaron mi interpretación, pero que yo no quise usar para fundamentar la interpretación que iba a dar en el libro. Es decir, efectivamente me pusieron sobre la pista, pero yo consideraba que era necesario hacer, digamos, una justificación o una elaboración de la interpretación que se basase en algo más que, pues aquí me parece que en este texto dice tal o cual. No lo ves, es muy claro, está hablando de campo, de... Bueno, me parecía que era, pues bueno, un tipo de fundamentación para la interpretación un poco deble, ¿no? Ah, pero bueno, en cualquier caso, recupero esos textos para leerlos a la luz de lo que ya se ha ido desarrollando en el resto del libro y también para esbozar algunos aspectos de la diagmática, ¿no? Como teoría de los campos morfogenéticos o campos de forma. En fin, no voy a entrar en más detalle porque si no casi ya como que destripo todo el libro y para que y el tema es, pues, en fin, las presentaciones son también para entendernos. Ah, y bueno, en fin, iría como nota, que notas finales, ¿no? Ah, que eso, que el libro ofrece una interpretación unitaria del pensamiento de Simondon y abre, en cierto sentido, la puerta a una continuación paradigmática eh, que busque profundizar, ¿no? La contextura de la relación en otros, bueno, en fin, en su paso, ¿no? De una ontología regional a otra, entre dominios y regímenes, ¿no? de individuación. O sea, en este sentido, me, mm, me parece que mi investigación es pues el comienzo quizá de otras investigaciones más arduas, más detalladas, ¿no? Que sin perder, sin perder lo trans de lo trans específico, sean cada vez más específicas y vayan buscando una mayor profundización, si cabe, en el conocimiento científico-técnico, tecnocientífico o fenomenotécnico, como queramos llamarlo, ¿no? De los paradigmas.
Entonces, yo diría, en fin, ¿qué voy a decir yo, supongo? Por lo que respecta a las cuestiones, digamos, más metafísicas y epistemológicas, por mi parte estoy, o sea, voy a decir que estoy ya satisfecho, ¿no? Con las respuestas o las soluciones, ¿no? que he aportado. Y en los últimos años, pues estoy tirando más en una línea como desarrollar una lectura más en clave de el modo de existencia de los objetos religiosos, ¿no? Como correlativo a el modo de existencia de los objetos técnicos. En cualquier caso, para prolongar o continuar Simondón, retomando un poco uno de los temas que estaba comentando al principio, me parece que es imprescindible pasar por Stigler a día de hoy, al menos incorporar algunos elementos ¿no? de sus diferentes teorías. No voy a detenerme tampoco demasiado en cómo pienso que esta integración. Hace poco se publicaba, hace poco se publicó un artículo mío en la revista Metaxis, en el que trato la cuestión de la educación para Simondon y Stigler. Yo creo que es un buen ejemplo del tipo de integración del que estoy hablando. Pues bueno, en fin, remito al público a- al artículo. Bueno, le la muestro un botón, ¿no? Am, pero bueno, en cualquier caso, esto, ¿no? El diálogo con Stigler me parece fundamental y volviendo a algo que estaba comentando al principio, me parece que tiene que, bueno, en fin, que tiene que poder, ¿no? Tiene que poder integrarse de alguna manera y en el caso del libro, am, de alguna manera, Stigler estaba en el subtexto de los temas que yo estaba trabajando. ah, Había cierto diálogo implícito, pero claro, efectivamente eso no es suficiente. Y en el libro, a diferencia de la tesis, sí hay una explicitación de ese diálogo con Stigler a partir o, digamos, en forma de respuesta a la crítica que él hace de la noción de información y, bueno, en fin, de soslayo, ¿no? Y como efecto colateral, ¿no? De la teoría de la información de Simondon. Entonces, bueno, en fin, dicho en muy pocas pinceladas, o sea, en unas pinceladas muy gruesas, la crítica que hace Stigler, ¿no? De la noción de información, ¿no? Sería que, pues un poco la noción imperante en nuestra concepción de la tecnología, nuestra concepción, digamos, actual, un poco tomando el término de Huey, ¿no? De monocultivo eh, de la tecnología sería la noción, digamos, probabilística de información. Y bueno, viene a decir algo así, esto en la sociedad automática, aunque hay en otros sitios en los que habla de esto, que la concretización algorítmica del pensamiento de Simondon sobre las redes técnicas, etcétera, de alguna manera eh, supondría o incentivizaría o habría desembocado, ¿no? en una automatización de todo aspecto, ¿no? de la vida. Bueno, en fin, a mí me parece, ya digo, bueno, trae a colación a Schrödinger, bueno, en fin, a otros físicos digamos, teóricos, ¿no? de estas cuestiones, digamos, un poco para justificar su punto. A mí me parece que no, que Stigler no entendió eh, que justamente Simondon piensa contra una noción probabilística de la información. Y me parece que no lo entendió porque, porque, bueno, para entender que efectivamente la noción de información con la que trabaja Simondon es intensiva y no probabilística, hace falta, bueno, hace falta precisamente esa pieza, ¿no? que falta, que sería la de campo de forma. Am, bueno, en fin, un poco en ese aspecto, pues todo esto se explica con más detalle, ¿no? En el libro. Es cierto que Stiller pues, tiene el vicio de sobrevolar a veces
ciertas cuestiones y también de apuntar o de presentar cosas que luego, bueno, que son un poco ad libitum y luego no van a tener más explicación. Es un poco el estilo, digamos, ligero su estilo ligero de escritura, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en cualquier caso, me parece importante la discusión sobre la cuestión de la información en Simondon, eh, por el propio hecho de que de esa, eh, digamos, de esa noción se desprende también toda una concepción de la tecnología y de nuestra relación con la tecnología, um, que bueno, que básicamente estaría un poco pues en las antípodas, ¿no? de nuestro contexto actual, ¿no? Eh, de alguna manera, en nuestro contexto actual, la información como proceso sería algo que se estaría, digamos, licuando y reduciendo, digamos, a datos. Y los datos, efectivamente, en eso tiene razón Stigler, ¿no? En el análisis que hace, los datos están condenados a devaluarse. En fin, como digo, queda muy claro si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando, digamos, con las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Con los datasets, así pues ya no digo ni siquiera pues extracción, expolio y efectivamente de evaluación, ¿no? Eh, bueno, en fin, en este caso, pues digamos, de los saberes pensar o de los saberes creativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Am, básicamente, el punto, ¿no? Es que supone una ruptura de, digamos, una ruptura de la continuidad, de una cierta continuidad vital con la tecnología, ¿no? Que iría cediendo cada vez más y más terreno. Es un poco en respuesta, ¿no? a eso que habría que, digamos, recuperar, ¿no? La información como proceso, como relación o como campo, ¿no? De comparación de formas. Luego, claro, hay otras cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de la reparación o el mantenimiento, que para Simondon pues deberían ser las operaciones rectoras de nuestra invención de tecnología y que cada vez son más anecdóticas. Es decir, ya no es solo que efectivamente sea más cómodo y más barato comprar un nuevo equipo, sino que los propios fabricantes montan los equipos para impedir que se reparen o se manipulen. En fin, típico ejemplo pues, de Apple, ¿no? Con los precintos con los que se pierde la garantía. Ah, esa pérdida, ¿no? También pues, se manifestaría, esa pérdida de continuidad vital, también se manifestaría en la expansión del rentismo en todos los ámbitos de la tecnología desde los videojuegos como servicio hasta los softwares por suscripción, incluso, bueno, en fin, la introducción de la publicidad. Ahora salía la nueva versión del Windows 11 con publicidad. En fin, suscripción. Bueno, esto lo estaban valorando también, sistemas operativos por suscripción. Ah, y bueno, todos estos aspectos que de alguna manera también colindan con algo que Cory Doctorow llama la ensitictification. Lo dice en referencia a las plataformas, pero yo creo que se puede hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías digitales, ¿no? Y un poco del ciberespacio en un aspecto amplio. Ensitictification se podría traducir por el enmierdamiento de las plataformas. Am, pero bueno, básicamente todos estos ejemplos un poco para señalar que hay una relación, ¿no? Entre la metafísica, la tecnología y la economía política y que si de alguna manera queremos, digamos, avanzar o ir en una dirección que se parezca más a una economía de contributiva o de la contribución, más que una economía de la especulación o una, digamos, de rentismo, haría falta, digamos, recuperar ese aspecto, ¿no? Esa concepción de la tecnología que está, digamos, se desprende, ¿no? De la noción de información del pensamiento simondoniano. O sea, la información, ¿no? Eh, como campo de relaciones a cultivar de la naturaleza
del humano, por emplear el término de Jesús Mosterín, y de la técnica, buscando, pues eso, la transparencia, la retrocompatibilidad, la durabilidad, el mantenimiento, la circularidad funcional, etcétera, en la relación, digamos, farmacológica entre la memoria biológica y la memoria maquínica. Y esto sería, digamos, eh, como presentado todo eso de lo que es el libro. En realidad no es un libro, no es un libro largo, pero es un libro que tiene mucha chicha. Es un libro denso. Y pues Todo tuyo. voy a tomar la palabra. Ahora voy bueno, pues a comentar un poco lo que me ha parecido a mí el libro también, en calidad de el tercer simondoniano del ecosistema ibérico. Eh, yo creo que es de celebrar la publicación de este libro porque, bueno, como estábamos comentando antes, y es algo, es casi una injusticia histórica que en España la obra de Simondón haya tenido tan poco predicamento y tan tardío. Es decir, nos llevan años de ventaja en muchas otras latitudes, lo cual es todavía más extraño teniendo en cuenta que es el país vecino, digamos, en tanto cuanto Guy Simondon es francés, ¿no? Em, Además, es de celebrar porque este año se cumplen 100 años del nacimiento de Simondon y se están, bueno, haciendo toda una serie de actos. Hay un congreso muy importante en Lisboa, que no me acuerdo cuándo es, en noviembre o Es así, el 12 y el 13 de septiembre, noviembre. noviembre. Bueno, pues conmemorando el centenario, digamos, del nacimiento de Simondon, que además coincide con el centenario del nacimiento de Jean-François Lyotard, porque nacieron el mismo año. Bueno, iba a decir, son muchas cosas este año. Este Que año él nació. sale un libro colectivo sobre el modo de existencia de los objetos técnicos en Qualcale. Ujú, Y bueno, yo estoy organizando un monográfico en la revista Aurora, que ujú. es, bueno, Simondon en la Iberofonía. Ah, Y básicamente están saliendo ahora artículos. O sea que sí, muchas cosas este año. ujú. Sí, bueno, está bien. Efectivamente, ahora casi podemos decir que Simondon es un autor que está de moda. Me atrevería a decir. No en estas No en latitudes. estas latitudes, sin duda, aunque, bueno, cada vez lo veo más presente en los corrillos filosóficos y no filosóficos también, en el mundo del arte. Y bueno, pues como decía, yo creo que este libro viene quizá a suplir una carencia histórica que había en el ecosistema editorial español, y es que no había libros monográficos sobre Simondón y apenas es un autor muy desconocido, entonces yo creo que es de celebrar y de agradecer. Con la salvedad del libro de Miguel Penas, publicado pues hace 4 años o 5 ya, Sí, que salió sí, en gallego. sí. Entonces, este sería el primer libro publicado en español en el ecosistema editorial que yo sé, que haya caído bajo nuestro radar. Si hay alguno más, Somos cuatro. claro, Somos cuatro. quizás se nos haya escapado algún libro por ahí, entonces, pues, si alguien lo conoce, nos encantará saberlo. Eh, Bien, además, este libro yo creo que, como mencionaba Luis, a la muerte del autor hubo una serie de redescubrimiento de este autor, de Simondon, y eh, se establecieron una serie de corrientes interpretativas sobre su obra, ¿no? Que fue redescubierta, digamos. Y también se dio un fenómeno curioso, y es que, claro, mucha gente intentó ganar a Simondon para su corriente filosófica, para su marco teórico, entonces también se dio una serie de interpretaciones un poco forzadas, en mi opinión, y creo que en la de Luis también. Entonces, se intentaron establecer una serie de conexiones entre autores un poco forzadas. Se ha leído mucho a Simondón a través de Deleuze, que es una cuestión que, bueno, no está mal, Mm, pero claro, es bien sabida digamos, lo que tú llamas en el libro el polo atractor de Deleuze, ¿no? Que muchas mm, veces mm, distorsiona hasta cierto punto los conceptos originales de Simondón y
Simondon es un pensador lo suficientemente interesante como para ser considerado Por sí mismo. sin, Mm. exacto, por sí mismo y sin el hecho de haber sido un autor que ha influenciado, yo creo que mucho, a Gilles Deleuze. Eh, como decías, no solo en diferencia y repetición o en lógica del sentido, sino también en Mil mesetas, en dos o tres capítulos fundamentales, como puede ser la geología de la moral, la nomadología y alguno más, la presencia de Simondon es total. Es decir, los conceptos simondonianos están ahí, más o menos explícitamente. Entonces, bueno, yo considero que tiene muchísima influencia Simondon en el pensamiento de Deleuze y efectivamente esto ya ha sido señalado. Y es cierto que una de las corrientes interpretativas más potentes de Simondon o más que han tenido un mayor éxito o mayor predicamento ha sido leer a Simondon como esa influencia o como ese precursor de Deleuze, ¿no? Es decir, hacer una lectura retroactiva partiendo de Deleuze para llegar a Simondon. Que por cierto fue mi itinerario, el mío también. Yo leí antes a Deleuze y es un autor que me fascina. Y luego llegué a Simondon. Y entonces, bueno, también intenté yo mismo desligarme de esta lectura retroactiva, ¿no? Partiendo de Deleuze. Curioso. Em, entonces, yo creo que este libro em, acierta en la corriente interpretativa de Simondon y apelando a este problema de la unidad temática de la obra de Simondon, que muchas veces se ha visto escindida, como bien decía Luis, entre una filosofía de la tecnología que puede ser vista como contraposición a la heideggeriana o a otras que triunfaron mucho en la misma época y que fueron incluso hegemónicas. Pasar por la pregunta por la técnica de Heidegger casi es obligado, ¿no? Para las corrientes de la filosofía de la tecnología europeas, por lo menos. Habría que preguntarle a Yucuy si en China es así. Eh, Bueno, él pasa por ahí. Claro, él empieza su Sí. libro que acabo de ver ahí, que acaba de publicar, bueno, acaba de salir traducido en caja negra, La pregunta por la técnica en China, que es una alusión directa a el título del breve texto de Heidegger, ¿no? Que fue tan influyente. Entonces, claro, mucha gente cogió a Simondon y dijo, este es un pensador muy potente porque ha reflexionado mucho sobre la técnica, la tecnología, y parece como el contrapunto perfecto a esa posición heideggeriana que es más ontológica, no se pregunta por el ser, por la esencia de la técnica, si es el alethein, el desvelar, el gestel, el emplazamiento, y que además, bueno, mucha gente ha tildado a Heidegger pues un poco bueno, de alguien que tenía ciertos temores o ciertas suspicacias hacia la técnica, mientras que Gilbert Simondon era un entusiasta de la técnica. O, bueno, un entusiasta no en sentido mesiánico, obviamente, para nada, pero era un conocedor de técnica. Él sabía muy bien de lo que hablaba porque tenía un vastísimo conocimiento sobre los objetos técnicos, su historia, su evolución, sus linajes, y eso se puede ver, se demora mucho en esto, en muchos de sus textos, particularmente en el modo de existencia de los objetos técnicos, que es su tesis secundaria. Y esta ha sido una de las corrientes interpretativas de Simondon como un gran filósofo de la técnica que se puede oponer a ciertas corrientes que triunfaron en la filosofía europea. Y luego la otra corriente que es como yo la llamaría, no sé si quizás se puede discutir, la versión filosofía de la naturaleza, continuador de Bergson, vitalismo de diverso cuño, como un pensador pues preocupado por los procesos, por los devenires que se dan en la naturaleza un poco en la línea de Bergson, que yo creo que es un autor que también influye mucho a Simondon, a través también de Canguilhem eh, y de, y de Bachelard, quizá, Mm. también, que también influyó mucho. Y bueno, luego podríamos quizá identificar otra corriente interpretativa como Simondon epistemólogo, un pensador de la ciencia, de la tecnociencia, quizá, del conocimiento, de los hechos científicos. Bueno, yo creo que también es una corriente interpretativa, no sé qué opinas tú. Sí, aunque creo que Barthélemy, estoy pensando. se suele decantar más hacia uno Mm, de los dos. mm, Bueno, pasa lo mismo con Barcelona. Quiero sí, decir, tienes tienes los dos libros, cada uno dedicado a las exacto. dos cosas. Efectivamente, sí que pone, digamos, o sea, pone hincapié en la epistemología como lo central. Pero él mantiene, o con todo mantiene, digamos,
digamos, ese carácter no bicéfalo, sí. Entonces, al hilo de esto, yo creo que, yo lo considero así, lo creo sinceramente, en Simondon toda su obra es unitaria. Es decir, siempre está relaborando las mismas temáticas, los mismos problemas y además con una continuidad metodológica. Y es el método genético, lo que él mismo llama el método genético, que lo llama de muchas maneras a lo largo de su obra, pero que es una constante. Todos los problemas que Simondon trata están totalmente imbricados en este desarrollo metodológico donde el método del pensamiento, del pensar, se identifica con los propios procesos que estudia el pensamiento en sí, ¿no? Esto, este círculo virtuoso que llamas tú, em, que dice así, ¿no? Que es una de las máximas de los asertos simundonianos por antonomasia, que es el conocimiento de la individuación es la individuación del conocimiento, ¿no? Que, si no recuerdo mal, también se plantea como una especie de respuesta a la epistemología ilemórfica que él Mm, caracteriza en Kant y en Comte. Eh, el objetivismo fenoménico que llama. mm, Bien. Eh, yo también creo que hay una unidad temática evidente en toda la obra de Simondon, que es precisamente la cuestión de la individuación, que también se puede, muchos comentaristas lo han reelaborado de diversas maneras, es el problema del devenir del ser, de los procesos que se dan a nivel físico, biológico, psicológico, social, colectivo, etcétera, ¿no? El famoso, bueno, el famoso sistema de Simondon que empieza interrogándose por, es como se estructura la individuación, su obra fundamental, que empieza por la individuación física, interrogándose por estos cristales, cómo se individúan, luego continúa por la individuación biológica y luego por la individuación psicosocial, ¿no? Que a su vez establece el problema que para mí es el central, ¿no? Que es el ser, es decir, el problema, el impensado de la tradición occidental ontológica sería no haber dedicado suficiente atención al problema de la génesis, ¿no? Por eso Simondon dice que la ontogénesis o el pensamiento de la ontogénesis debe anteceder a la ontología, mm. ¿no? Antes de interrogarnos sobre el ser, tomado como algo estable, como algo que permanece en el tiempo, con unos atributos, ¿no? Un poco manejando la terminología aristotélica, clásica, de cualquier manual de ontología, Simondon nos propone que antes de eso debemos interrogarnos por la génesis del ser, ¿no? Y yo creo que ese es el leitmotiv que luego él pues, rubrica como el método genético, ¿no? Entonces siempre estará interesado por cómo se individúan los seres de toda índole, cómo se individúa el conocimiento de esos seres y todos los ciclos recursivos y analogías que se dan en este movimiento de lo real que es análogo al movimiento de aquel que conoce lo real o del pensamiento que pretende conocer y al conocer individúa el objeto al mismo tiempo que el pensamiento se individúa imbricándose con ese objeto en este círculo virtuoso, ¿no? Y yo creo que esa es no sé, a mí me pareció evidente en cuanto leí también, es cierto, porque me acerqué a la obra de Simondon ya habiendo leído la tesis de Penes, Miguel Penes, Bueno, muy buena tesis, muy buena muy tesis, buena desde tesis. aquí saludamos a Miguel, que fue la primera persona que en el ecosistema español hizo una tesis monográfica sobre Simondon y creo que las nuestras son un poco pues también una Sí, continuación o un continuadora. diálogo Bueno, de esa tesis. porque está claro que en la tesis de Penas hay un trabajo, digamos, de cómo establecer el estado de la cuestión. O sea, Buenísimo. hay toda una serie de trabajo Mm. duro y arduo y a veces aburrido que nos ha ahorrado. Sí, pues tú, por ejemplo, en tu tesis te has ahorrado hacer el estado de la cuestión y yo casi también, remitiéndonos a la tesis de Penas. No, o sea que agradecimiento y tal. Y además hoy hemos descubierto que los tres somos gallegos, Sí, lo cual da pie a pensar que haya una posible escuela gallega, simondoniana, o quizá un cierto afecto telúrico, ¿no? Vinculado a Simondón y Galicia. Bueno, la historia dirá. quién sabe. Bien. Em, Además, bueno,
Sí, bueno, estas eran dos cosas que quería decir, que me parece que este libro aporta. Y luego ya está, digamos, las aportaciones más profundas que tiene este libro, Campos de Forma, en el que Luis yo creo que hace una labor que rara vez se ha hecho en los estudios simondonianos, que es un nicho, digamos, bastante pequeño. Bueno, es un nicho, dejémoslo ahí. Él ha profundizado mucho en los conceptos de Simondon, porque los estudios de bibliografía secundaria, de interpretación de la obra de Simondon, pecan de cierta tendencia introductoria continua. Siempre se está introduciendo a Simondon, ¿no? Como parece que es un autor desconocido, pues siempre todo aquel que se acerca a su obra siente la necesidad de explicarlo, presentarlo, quién fue, cuáles son las nervaduras centrales de su pensamiento, los temas que trabaja, cómo los trabaja, cómo se sitúa en la historia de la filosofía occidental, cuáles son sus influencias, a quién ha influido. Y entonces yo creo que este libro entra ya a saco. Es decir, entra en media res, bueno, no sé si media res, pero sí que da mucho por sabido y mucho por leído. Entonces, eso, claro, es un arma de doble filo, porque Sí, yo efectivamente. creo que tu libro hay que leerlo estando familiarizado con Simondon, yo creo, porque, jolín, yo estoy familiarizado con Simondon, y aún así hay zonas que digo, ostras, igual tengo que volver a leer a Simondon antes de seguir leyendo. Y de hecho me he dado cuenta de que en mi tesis hay cosas que ahora digo, ostra, igual las leí muy apresuradamente y tengo que volver a mi tesis y corregir alguna cosa, porque has profundizado tanto en los términos y te has sumergido tanto en ellos, bueno, en los conceptos, no en los términos, que es una labor, como tú dices, de ingeniería, pero de ingeniería profunda de los conceptos, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer también y además es diferente a todo lo que se ha hecho o a buena parte de lo que se ha hecho hasta ahora sobre Simondón. Porque como digo, pues hay muchos estudios introductorios o hay muchos libros que trabajan la política de Simondón, ¿no? Haciéndolo dialogar con el marxismo y bueno, una serie de conexiones un poco muy interesantes, sin duda. Pero hay pocos libros que hablen de Simondón desde Simondón y sin apelar a cosas externas, ¿no? Entonces yo creo que este libro en ese punto es muy, muy interesante y muy, muy necesario. Eh, Hay una cuestión que es la que yo he tratado en mi tesis, que es la alagmática. La alagmática, yo cuando estaba leyendo la individuación decía, ¿qué es la alagmática? Porque se menciona en las primeras partes del libro y no sabes lo que es. Bueno, yo digo alagmática, no sé cómo se dice. Tú dices Bueno, alagmática. Claro, probablemente sería lagmática claro, no si sé. nos ceñimos a, Claro, por decir, fonética desde francesa. el alemán, sí. Pero bueno, claro, no es muy natural. Claro, sí. No es muy natural de leer, Se sí. escribe Ayakma. Vale. Sí, efectivamente. Yo tampoco soy muy bueno pronunciando, así que a veces también tiendo a la fonética, pues usarla de mi idioma, en este caso el español. Mm. Eh, y claro, yo empecé mi tesis y dije, ostras, pero ¿qué es la logística? ¿No? Parece una teoría que se desarrolla fuera de escena, ¿no? Que no se ve explicada, la menciona en los inicios del libro y te quedas un poco, guau, pero ¿qué será eso? Y luego sí que hay un anexo en el que fue descartado de la edición final de la tesis y que luego fue incluido en una edición posterior, en el que Simondón explica qué es la lagmática, ¿no? Y yo creo que esa zona oscura del pensamiento de Simondón que ha dado pie a tantos malentendidos, quizá, es precisamente otra de las grandes fortalezas de este libro. Y es haber sabido ver el, ese subtexto, quizá, o esa metodología oculta, ¿no? Que informa el propio pensamiento de Simondón y que es, pues, digamos, cómo funcionan los engranajes de este pensamiento, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, Luis se ha demorado y ha eh, arrojado luz sobre zonas muy oscuras del pensamiento de Simondon y que no se han entendido bien. Em, con respecto a los paradigmas, porque el pensamiento de Simondon es un pensamiento paradigmático, dice que una filosofía puede lo que pueden sus paradigmas, y es un pensamiento que busca intuiciones dinámicas en campos bien conocidos, como pueden ser el técnico
o casos muy particulares, como el de la cristalización de laboratorio, que permiten ver de manera muy directa una serie de procesos, una serie de dinamismos que de manera intuitiva se comprenden y que luego son extrapolables a otros dominios. Es decir, es una herramienta analógica de conocimiento a través de paradigmas que son esquemas operatorios. Él emplea muchos, ¿no? El modulador, la transducción, la disparidad binocular, ¿no? Es un fenómeno de la psicofisiología de la visión. Eh, la ontogénesis de la psicomotricidad, ¿no? También es otro de los, ¿no? Como los niños aprenden a caminar, que les sirve para hacer una suerte de filosofía de la historia fascinante. Y todos estos intuiciones dinámicas, que son esquemas operatorios que de alguna manera nos permiten pensar pues esa realidad de la naturaleza procesual, ¿no? Pues sí, bueno, se emplean como herramientas de conocimiento extrapolables a diversos dominios, porque, según Simondon, una operación bien conocida en un campo, por analogía se puede extrapolar a otro campo y sirve para conocer ese campo en virtud de una identidad de las operaciones, que es una identidad que no es identidad de estructura, no es una semejanza, no es una metáfora, es una analogía, es decir, una identidad de operaciones. Pues también hay mucha discusión en la bibliografía secundaria sobre estos paradigmas. De hecho, mi director de tesis, que le mando un saludo desde aquí, Federico Silvestre, me decía, la transducción es el paradigma, esto es la clave de bóveda del pensamiento de Simondon. Bueno, me lo dijo una vez. eh, y dice Luis en su libro, hemos sobreestimado la importancia del esquema transductivo o de la transducción en el pensamiento de Simondon porque el paradigma es la modulación, ¿no? Y yo creo que eso también es otra aportación que también no es frecuente en la bibliografía secundaria, en la hermenéutica de Simondon, porque se tiende a considerar que los paradigmas privilegiados, ¿no? Como el propio Barthélemy dice, pues son primero la cristalización, ¿no? Como paradigma elemental, que él dice, y luego tiene algunos otros, pues como la dualidad onda-corpúsculo, bueno, toda una serie de cuestiones, y no se ha prestado tanto una atención, la atención que merece al esquema del modulador, que lo saca del triodo, si no me equivoco. Sí. Eh, claro, un triodo es un elemento técnico, ¿no? Que tenemos por doquier, es una... Bueno, aún no sé si he entendido bien cómo funciona un triodo después de tantos años. Digo, a veces pensando, ostras, ¿cómo era lo de la grilla de comando del La triodo? rejilla de comando. Buah, eso es tremendo. Fíjate, bueno, esto es totalmente secundario, pero es curioso cómo nos podemos apropiar a veces modismos, Hmm, porque claro, como la traducción es argentina, no es sí, aquí, la editorial Cactus, que damos las gracias también. también. Pero claro, nosotros no diríamos grilla, diríamos rejilla. Claro, grilla es un término, claro. Fíjate, Pero bueno, en fin, dato curioso. es una curiosa. Puede ser. Anda, ¿qué estás hablando? Em, claro, es curioso, ¿no? Porque, bueno, esto también forma, digamos que genera otra corriente interpretativa dentro del pensamiento de Simondon y es que los paradigmas que toma él son técnicos, son tecnológicos. Sí. Entonces, bueno, pues esto también invalida muchas de las reflexiones que la bibliografía secundaria ha hecho sobre Simondon al respecto de si es reduccionista porque quiere explicar lo complejo partiendo de lo simple o quiere explicar lo psíquico partiendo de lo físico, ¿no? Como el psiquismo como algo que emerge de lo biológico, ¿no? Y eso puede ser reduccionista. No sé qué. Hay gente que ha querido ganar a Simondon para la causa poshumana o para el marco teórico poshumanístico, para la ontología orientada a los objetos, para... Hay gente que quiere hacerlo dialogar con Bruno Latour, con su teoría del actor red, con nuevos materialismos, con los nuevos realismos, ¿no? Que el nuevo realismo, claro, es una teoría, bueno, una corriente, ¿no? Que quizá ya no está tan de moda, ¿no? Como tuvo una moda ahí. Bueno, quieres decir El realismo especulativo, sí. especulativo. Bueno, en fin, es un fenómeno editorial que ha estallado. Hay fenómenos editoriales. Claro, ¿no? Y es curioso como todas las corrientes filosóficas han intentado ganar a Simondon como un autor que defiende su librillo, ¿no? O sea, es muy curioso. Como es un autor que apareció de la nada un poco. Bueno, claro, como Mm. puede, como no es,
bueno, en cierto sentido es bastardo, todo el mundo quiere Exacto, adoptarlo, ¿no? exacto. Todo el mundo quiere adoptar a Simondon porque, bueno, era un autor totalmente huérfano de la atención de todos los especialistas. De un amigo que está haciendo la tesis sobre Lyotard, precisamente, y descubrió que Lyotard tenía el modo de existencia de los objetos técnicos. Como digo, Que lo haya leído es otra como, cosa. como digo, Mm. pues eso, se leyó, en su momento se leyó. Sí, en su momento incluso se comenta que fue un libro bastante conocido, ¿no? Y que sí que figuraba en las librerías, ¿no? De- de- de los filósofos franceses de la época, pero realmente no tuvo ningún impacto. O sea, no tuvo recepción, digamos. Hasta su muerte, yo creo que la única persona que había tomado en serio a Simondon Entonces, es Deleuze. Mm. Y felizmente hoy en día pues teníamos a Stigler, que yo creo que es un autor extremadamente interesante y me gusta mucho que en este libro también se establezca un diálogo con él, eh, ambivalente también, porque yo creo que sí que hay cosas de Simondon que Stigler toma un poco a la ligera. mm, No sé exactamente en qué lugar, supongo en la técnica y el tiempo, es que él habla de esta noción de información de Simondon como algo cuantitativo, digamos. ahí hace Mm, un esbozo de, digamos, del análisis de la información, pero ahí todavía no se mete, o mm, sea, no será hasta más adelante que realmente se meta con, eh, hay de hecho una conferencia también sobre esto, o sea, quiero decir, no, esta ya no es en mi canal, sino es en YouTube en la que esboza esto, luego está recogido en otro texto en los cursos ah, bueno, unos cursos que estuvo dando, digamos, en China, si no recuerdo mal. Ah, pero luego, de sus últimas obras, no recuerdo de qué año es, en la Sociedad Automática. Ahí es donde lo es. es que si no lo leí. Vale, Mm. lectura pendiente. Y bueno, sí, no sé. A ver, Stigler me parece que es o sea, me parece que es un autor por el que tiene que pasar, o sea, por el simondonismo, sí, sí, sí tiene que, digamos, hacerse contemporáneo, o sea, plenamente contemporáneo, tiene que pasar por narices Sí. por Stigler. Ahora bien. Mm, Yo estoy más decantado a, digamos, leer a Stigler desde Simondon que no, Mm. Que da igual. que no al revés. Porque obviamente en Stigler hay este punto de que intenta hacer un mestizaje de dos corrientes de pensamiento que se repelen. O sea, está, digamos, la línea esta, digamos, de Husserl, Mm. Heidegger, Derrida. Sí, Y de hecho, él empezó la tesis de sobre Stigler Derrida, ¿no? es la técnica y el tiempo. Los dos primeros volúmenes es su Ah, tesis. eso es su tesis. Para que luego digan que no, bueno, la tesis no es tan importante. Bueno, depende de lo que vayas a escribir. Igual la tesis es importantísima. Pero bueno, en cualquier caso, esto tiene, digamos, eso, estos, en fin, resumiendo, Mm. o sea, Stigler tiene digamos, este punto de, de intentar maridar Mm. líneas, digamos, o corrientes que se repelen en aspectos muy fundamentales y en parte, aunque es cierto que Simondon es más o ha sido más importante, sobre todo a lo largo, digamos, en el desarrollo y la elaboración de su pensamiento, su tesis empieza desde la continuidad Husserl, Heidegger, Derrida. O sea, Mm. Simondon llega a media Es tesis, verdad, sí. A con lo mitad del cual libro aparece Simondon, te sí. hace, te hace, te hace plantearte cosas. Es decir, bueno, y en la propia Génesis, ya no solo que en el libro, sino que él descubre Simondon Mm. ya viendo empezado la tesis. Por eso digo, eso, digamos, nos accienta, nos dice algo, aunque luego efectivamente Simón ha ido cobrando más centralidad a medida que ha ido, digamos, elaborando su propio proyecto, ¿no? Mm. Pero sí. Yo creo que otra de las fortalezas que tiene este libro es que si hay que verla ahora, que si no. Ah, bueno, Sí. tenemos que terminar, jolín. Bueno, nada, otra de las fortalezas del libro es precisamente, que creo que ya lo mencioné antes, ir solventando malentendidos interpretativos de la obra de Simondon, que yo creo que son acertados. Y bueno, eso también es producto
de haber profundizado mucho en los conceptos y de haber leído el texto con mucha atención y de haber identificado correctamente dónde están esas influencias fundamentales de Simondon, de dónde toma sus conceptos, porque son conceptos polisémicos que son empleados por muchas disciplinas. No nos ha dado tiempo a llegar al concepto de campo, que es uno de los que quería sacar a colación. ¿De dónde viene ese campo? Viene de Maxwell, de la teoría electromagnética, viene de la embriología, del campo morfogenético, ¿no? Del embrión, ¿no? De los organizadores de ese tejido pleno de potenciales, ¿no? Que es el embrión, lo cual conectaría también mucho con Deleuze y con la crítica que hace Deleuze a Simondon en su temprana reseña de la individuación. Viene de la cibernética, que es tu tesis. Claro, esto ha dado pie también a muchos problemas de interpretación de la obra y es el tema que me va a hacer a mí revisar mi tesis, porque yo le concedí mucha importancia al campo electromagnético. Vamos, ahí te jodí. Ahí me jodiste. Entonces, claro, bueno, yo creo que, como digo, una de las fortalezas de este libro es situar bien de dónde vienen esos conceptos, de qué disciplina y qué significado tienen esos conceptos en la obra de Simondon, porque, como digo, son conceptos polisémicos que provienen de muchas disciplinas, la física, la biología, bueno, etcétera. Y yo creo que ahí este libro, a todo el que se quiera acercar a Simondon, tiene que leer este libro después de haber leído Simondon y, pues, con suerte le ayudará a sortear esos muchos malentendidos que, a mi juicio, ha tenido la deriva interpretativa de este autor en la historia. No me explayo más, perdón por extenderme tanto. Esto que acaba y medio.